Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mayo Petit, con la Red Global de la Diáspora y con el diario La Faena de la Isla de Margarita, vamos a comenzar nuestro segmento Mirador Sociopolítico con el sociólogo Trino Márquez de la Universidad Central de Venezuela. Trino, es inescapable que hablemos del tema económico, de la guerra de aranceles. Y algo que me preocupa y me llama la atención, que no sé cómo se va a barajar eso, es las deudas que tienen muchos países latinoamericanos, incluida Venezuela, Perú, Chile y otros más, con China, que con las medidas de Trump es uno de los países más afectados desde el punto de vista práctico del manejo de los mercados, ¿no? Entonces, yo deducí esta mañana, bueno, y si China dice, bueno, yo en las primeras de cambio me voy a compensar cobrándole como sea a los que a mí me deben, ¿qué pasa con esos países latinoamericanos que están hasta la coronilla con Sí. compromisos de deuda con China que no han honrado todavía? Porque a veces cuando a alguien lo arrinconan así, es cuando reacciona y toma decisiones contra aquellos pues que tienen sus recursos de alguna manera retenidos, pues. Sí. Bueno, déjame comenzar por contextualizar un poco a las personas que están viendo el programa. Ujú. Eh, la apuesta de Trump es que al aumentar los aranceles a China, China iba a retroceder, iba a recular, como se dice Y no ha coloquialmente. reculado, no ha reculado. Para nada. La respuesta de China ha sido muy firme. Ayer decidió el gobierno chino aumentar a 84% los aranceles de las importaciones norteamericanas. Y la respuesta de Trump ha sido insolente, grosera, incluso vulgar. Sí, ya sabemos cuál término utilizó. Sí, exactamente. Entonces, creo que esto coloca la situación en un plano distinto, porque la apuesta de Trump era que los chinos iban a retroceder por el volumen de, por la balanza favorable que tienen los chinos respecto a Estados Unidos. Pero no ha sido así. Y Europa tampoco. Europa ha tratado de negociar, redujo los aranceles a cero y al señor Trump le parece que eso es insuficiente, que tiene que haber nuevos estímulos fiscales. Pero Europa estaba valiendo, haciendo valer su condición. Primero, que son 27 países que están agrupados en la Unión. Son países todos, o la inmensa mayoría, altamente desarrollados, que tienen una tecnología altamente sofisticada, es intensiva en capital y han entendido que en la unión está la fuerza. A este plan se ha unido United Kingdom de Inglaterra, que es un factor muy importante y que la incorporación a la unidad, a la Unión Europea, le da a la Unión Europea una fuerza muy especial. Entonces, ahora estamos en otro plano. Este estilo de Trump de acabar con la diplomacia y basarse en la coerción, en el chantaje, en la amenaza, no le están resultando, le están dando resultados con países pequeños, a los cuales él se refirió Él cuando... habla de 70 países que ya han tenido que pedirle cacao. Sí, pero si en esos países no está ni la Unión Europea, ni está China, ni está la India, porque si no los hubiera mencionado. Ujú. Probablemente como el hombre también tiene rasgos mitómanos muy marcados, lo que puede estar ocurriendo allí es que esté fantaseando y esté tratando de ocultar, ya que entro más en el análisis político, las contradicciones que hay dentro de sus colaboradores, porque fíjate, este choque tan violento que hubo entre Elon Musk y Peter Navarro, que es uno de sus asesores económicos, probablemente el más importante. Allí hubo un choque y como Elon Musk tiene el estilo muy parecido al de Trump, lo llamó imbécil y lo llamó, que dijo que era más estúpido que una caja de ladrillo. Bueno, yo creo que para intentar reducir el impacto de estas contradicciones internas, Trump está utilizando estas argucias que son muy comunes entre políticos
de su naturaleza, que es abultar las cifras. No sabemos cuáles son, porque él suele hacer eso. Emite declaraciones, emite afirmaciones sin saber qué es lo que está, cuál es el fondo, cuál es el soporte real de esas afirmaciones. Entonces, no tenemos por qué darlas por buenas. Pero con relación al tema que tú planteas de los chinos han demostrado ser unos grandes negociadores. Y con Venezuela, que es el caso más específico, han tenido una paciencia china. Y Porque, eh, eh, por lo bajito, por lo más bajito, los economistas que han venido siguiendo el curso del endeudamiento de Venezuela con China, se calcula que al menos 50.000 millones de dólares es la deuda solo con China. sí, Bueno, los chinos están aquí, aquí hay materiales preciosos, aquí hay petróleo, aquí hay un conjunto de ventajas o de ventajas naturales que pueden ser aprovechadas por los chinos. Y que si Estados Unidos no entiende cuál es la posición estratégica que tiene Venezuela, los chinos sí la han entendido perfectamente. Y probablemente lo que hagan con el gobierno de Maduro, José Antonio, es apretarle un poco las tuercas, porque si hay algo que han demostrado los chinos que no aguantan, es la improvisación, es la falta de palabra, no, no la aceptan falta que de eso no se les palabras, sí, cumplan pero los compromisos. Exacto, el desorden, porque prometen unas cosas, las firman, viene el viceministro de Asuntos Financieros chino, se firma con todo el protocolo del y caso, después se pero irrespetan alegremente. después le repite, pero es porque el gobierno es terriblemente ineficiente, es desordenado, Sí. no tiene un plan coherente, no le hace seguimiento a los procesos y eso a los chinos Por los eso yo te enerva. decía que pues, esta circunstancia en la que está China hoy día, que requiere de los recursos propios que ha colocado en tantas partes del mundo y que no han tenido el retorno debido ni el pago oportuno, pudiera ser pues que entonces utilice la forma de cobrarse eso para compensarse mientras resuelve el problema con Trump. Exactamente. Sí, eso lo van a hacer. Sí, Probablemente lo van a hacer en América Latina y con los países africanos, sí, donde la ruta de la seda, producto de la ruta de la seda, se han hecho inversiones supermillonarias. Eh, Son países que están en el África Central, son países de Nigeria que han experimentado un crecimiento importante y probablemente lo que hagan los chinos para compensar esta caída de sus ingresos, producto de las importaciones, sea cobrar exactamente exacto. como tú dices. Creo que esa es una alternativa que los chinos tienen y que seguramente van a apretar. Y en el caso de Venezuela, lo que van a hacer es tratar de que el gobierno ordene sus finanzas. Sí, pero Porque fíjate una cosa, pero recientemente Maduro exhibió en cadena nacional la entrega de no sé cuántas toneladas de oro al Banco Central de Venezuela. ¿Dónde estaban? ¿Quién las tenía? No sabemos, pero los chinos sí le pusieron el ojo a esa entrevista, a esa una alocución, tonelada, pues, una tonelada. una vez algo así. Entonces, los chinos sí le pusieron ojo a esa argumentación en cadena nacional. Y bueno, ¿cómo es que no me han pagado 50.000 millones que me deben hace 12 9 años? Y este señor me está mostrando el oro, ya voy a buscar ese oro, podrían decir los chinos. Sí, Lo sí, sí. necesito aquí para compensarme. Sí, probablemente ese es un Ujú. dinero que se les debe desde la época de De Chávez, Chávez, exacto. porque quien endeuda al Es gobierno Chávez, venezolano es Chávez. desde Chávez, Chávez unió en el 2013, como se sabe. Entonces, yo creo que los chinos van a buscar distintas opciones. Y Ahora, En Perú acaban de hacer una inversión inmensa en un parque Chancay, ¿no? ujú, Que lo inauguraron ya y están en la intención de hacer otro, sí, ¿me entiendes? Y esos bueno, porque son, además, y esas son deudas nacionales que está, y dinero que está allí y que le pertenece a ellos y que por algún lado la van a cobrar. claro, van a hacer. Y ahorita, fíjate que ellos están teniendo, eso lo van a incrementar porque están teniendo problemas ahora con Panamá. Sí. No sé si viste que ayer estuvo el secretario de Defensa. Ujú. Yo entiendo el gobierno panameño, ¿no? Es un gobierno muy Bueno, pequeño que sí. depende Siempre básicamente, dependió de los Estados Unidos, además. bueno, y depende del tráfico a través del canal. Sí, Y entiendo que para ellos es un riesgo demasiado alto comprometer el tráfico a través del canal. Y claro. están buscando negociar. Pero
esto los va a alejar un poco de China. Ellos ahora, ayer, el presidente panameño dijo que los chinos habían sido un poco desordenados en el manejo de las empresas que están allí e incumplidos. Mm. No No, sabemos si no eso es sabemos que verdad. ahí tras bastidor hay otra cosa. Puede ser que haya una forma de congraciarse Sí, con este secretario de Defensa, que por cierto, yo estimo mucho a los periodistas y tú eres periodista, pero me parece que tener un periodista como secretario de Defensa es un poco bueno. un tipo que no pasó por ninguna universidad, que no Sí, sí. formó, no se formó en el área de defensa estratégica, que no tiene ningún posgrado. No, y que es bien aventurado porque, oye, lo menos que uno hace cuando le ofrecen un cargo de eso, sin tener la competencia, sin tener la competencia, si no puedo, porque tengo que viajar o tengo algo pendiente, no lo puedo asumir. Pero esos que se zumban de buena primera a asumir un cargo, de repente están haciendo cálculos o tienen una misión especial que nosotros no conocemos. Sí, es un poco extraño, Extraño, pero ¿no? bueno, para congraciarse con este señor y por supuesto con el jefe del secretario de Defensa, con este periodista, Raúl Muriño señaló eso, Murino, Molino. señaló esto. Yo creo que los chinos deben entender y lo que deben estar buscando ahora con ese pragmatismo que los caracteriza es recomponer las cuentas porque a ellos les interesa estar presentes en el canal de Panamá. Probablemente tenga que ceder alguna de las empresas que administran, pero a ellos les interesa porque el canal es estratégico. Pero Ese ya se ha dicho hace un par de semanas o más que estaban justamente en la intención de retirarse de allí y vender la parte que estaban manejando. sí. Y comprar la empresa esta placa, Black, ajá, esa, exacto. Black, Broker, algo así. sí, la norteamericana que tiene una Ajá. presencia allí muy importante y que por cierto, Pero esa puede ser la vía a través de la cual Trump le pueda poner manos al canal de nuevo. sí, esa, claro, para evitar la intervención militar, pero fíjate que el CEO de Black, de la empresa esta, fue muy crítico de los aranceles y Sí, ha dicho que, lo dijo ayer en una declaración, ayer fue publicada, que ese incremento indiscriminado y masivo de aranceles lo que iba a hacer era producir una recesión económica en Estados Unidos y en el mundo. Y a esta intervención, a esta opinión se ha sumado el presidente de Bank of America, el presidente del Chase, sí. ajá, de los bancos más importantes, de los bancos de inversión. Es decir, que para esta política arancelaria, Trump no tiene el apoyo de algunas figuras que son claves dentro de la economía norteamericana. Entonces, es una política que se está realizando sin consenso, incluso no sin consenso, sin apoyo mayoritario, con contradicciones Dentro de su propia fila, sí. dentro de sus propias filas. Pero Trump insiste en que en el tiempo que ha transcurrido desde que él tomó las medidas y las anunció al día de hoy, a Estados Unidos le han dado una bola de billetes que nadie se imagina. O sea, yo no Mentira, sé, no, así lo ha dicho, mentira. pues, y yo creo que no es verdad. No es verdad porque eso lo habría registrado Bloomberg, Sí, exacto. lo habría Nadie se registrado ha hecho eco de eso. de eso, Él lo ha dicho, y Financial, además lo ha dicho dos veces. eso lo habría registrado Financial Times, Sí, ese periódico tan prestigioso sí, inglés, lo habría registrado The Economist. Y los periódicos que no se ocupan del área económica fundamentalmente, pero que están muy bien informados. sí. Yo no he visto esa información con datos en ningún No, no, periódico. no, dicha por él nada más me refiero. Dicha por él, yo sé, yo lo he Y dos visto. veces, ha insistido mucho en el tema, pero nadie le ha comprado la idea todavía ni lo ha investigado. Bueno, y además en qué ha entrado, porque ha entrado en vehículos, No, ha entrado en capitales que se han invertido en la bolsa de Nueva York. La bolsa de Nueva York tiene 4 días consecutivos cayendo, sí, cayendo, pero de manera estrepitosa, sí, sí, cayendo 4, 5, 6%.
Entonces, ¿dónde está entrando ese dinero? Eso es lo que no entiendo. Si no entra en la bolsa, si la cartera de los bancos no ha aumentado, si las industrias no han pedido permiso para establecerse, ni se han establecido, ¿a dónde ha ido ese dinero? Yo creo que ha ido a la cabeza Sí, de este señor que ha demostrado durante mucho tiempo que la mentira no le es ajena. sí, Él no, sin miente duda. de manera, Pero fíjate que con esa forma de ser ha hecho dinero de más para sí mismo a lo largo del tiempo. claro, si no declara impuestos. Bueno, ahora menos va a declarar. Ahora menos, exacto, ahora menos, Ahora por tiene el supuesto. poder absoluto. Y Ahora lo el que quiere es presidente. cobrársela a muchos que de alguna manera lo arrinconaron en un momento dado. Sí, porque además ese es un dato interesante que, déjame, permíteme hacer un comentario más de orden sociopolítico. Es el uso del Estado como instrumento de venganza. Que no nos es nuevo a nosotros. Nosotros lo No, conocemos. En para América nada. Latina muchos presidentes Y se recurren al mismo expediente, ¿no? En Venezuela se está usando como Sí, instrumento de garrote vil sí, para zanjar problemas personales, para zanjar venganza, ¿no? sí. Y no se utiliza el Estado como un espacio para el diálogo. Fíjate que la diplomacia, en el sentido en el que nace y se desarrolla la democracia, que es para resolver los conflictos entre las naciones de manera pacífica y racional, en la cual, en una relación de ganar-ganar, que aunque tú no ganes, el perdedor se sienta que ha participado, que ha discutido, que ha llegado a acuerdos Y que con... recuperó sus espacios debidamente, pues. Exactamente, eso ha Pero desaparecido. mantener un conflicto diplomático durante 8 meses o un año con otras naciones, o sea, definitivamente también deja entrever que la intención no es conciliar ni es buscar arreglos racionales, sino imponer mi punto de vista porque tú estás en mi territorio. Y entonces la diplomacia, ¿para qué va a servir? Y lo que extraña es que hay otros países que no reaccionan frente a la agresión a uno de tantos, desde el punto Sí, de vista de su presencia en un país determinado. Eso es gravísimo. sí. Fíjate que este estilo, que lo estamos viendo con los aranceles Sí. y lo estamos viendo en otros planos. Hay un plano que quiero destacar, o dos. Uno con relación a las universidades y Ujú, a la investigación científica y el otro con relación a los medios de comunicación. ujú, Fíjate lo que está ocurriendo con las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. sí, Incluyo Harvard, Columbia, Princeton. Yo les recomiendo a los lectores, a los seguidores de este programa, que vean una entrevista que aparece hoy en The New York Times con el presidente de Princeton University. Cómo el gobierno federal norteamericano está presionando para que modifiquen el pensum sí, y todos los temas que tienen que ver con la inclusión, con lo que ellos llaman woke. sí. No puede ser que estés de acuerdo o en desacuerdo, que te parezca que hay exageración. A mí también me parece que hay exageración, pero esa es una cosa y la otra es que el gobierno federal intente imponerle a estas universidades pensum de estudio y que las amenace con que si no la cumplen le retiran la ayuda, el Sí. subsidio económico. Ese, Eso ese expediente lo hemos visto nosotros en muchas partes a lo largo del tiempo. En Estados Unidos claro, no se había visto, pero no el se hecho había es, visto, sí, no se había visto. Y eso es lo que llama poderosamente la atención. sí, Hay una entrevista que le voy a recomendar a nuestros seguidores que se encuentra en BBC Mundo, que es una universidad, es una entrevista con un profesor de la Universidad de Columbia, un investigador en el área del nazismo y el fascismo. ujú, Tiene un libro, yo lo conocía ya, que se llama ¿Cómo funciona el nazismo? Roy Sanderson se llama autor. autor. Bueno, él está abandonando la Universidad de Columbia porque dice que no va a ser objeto de precisamente lo que él ha estudiado, que no va Ujú, a ser víctima y de que antes de que lo voten, de que lo despidan como profesor, él pidió la baja y se va a una universidad en Canadá. ¿Y ujú, cuáles son los rasgos que está viendo? Rasgos parecidos sí, a los del nazismo en la Alemania de los años 30: persecución,
prohibición de temas, prohibición de libros, prohibición de sí, autores. Y dice, bueno, si uno de los valores fundamentales de la sociedad norteamericana ha sido la defensa de la libertad de opinión, la libertad sí. de expresión, libertad de pensamiento, libertad de culto, yo no puedo estar de acuerdo con que ahora se imponga una especie de culto al trompismo, No, de religión. y además que ellos de alguna manera siempre exhibían la enmienda número 5 en todos los aspectos del quehacer nacional. ¿No? Y la libertad de expresión era La libertad de sagrada. expresión sagrada, Sí, ¿me entiendes? sagrada. Entonces, o sea, hoy día ya de alguna manera intentan trastocar eso también, pues. Bueno, y si eso lo combinamos, eso que está ocurriendo con las universidades, el otro tema que quería señalarte, José Antonio, es el comunicado de los 2000 investigadores científicos que están alarmados por la amenaza que se ha concretado en algunos centros de investigación científica para acabar con la investigación en áreas que el gobierno federal no tiene, no le Sí, agrada o no le sí, interesa. Y allí hay desde investigaciones científicas en el área de la química, la biología, de la medicina, hasta en el área cultural. Y esto ha producido una alarma enorme. Pero yo quiero decirte que no solamente es un problema de orden académico, es que también es un problema de orden económico de primer orden, de primera importancia, porque hasta ahora Norteamérica le ha llevado una ventaja que cada vez se ha reducido más a China en el sí. área de las investigaciones científicas. Pero esa ventaja puede desaparecer muy rápidamente si Trump insiste y persiste en la política de control y ensañamiento contra la investigación científica. De los pensas de estudio en general. Exacto, pero Sí, contra la investigación científica. sí, Si tú crees que en vez de investigar el área, la física cuántica, tú tienes que investigar y abandonas, por ejemplo, todas las investigaciones con relación al ambiente y al cambio climático, esas han sido las más castigadas. sí. Imagínate lo Y que todo se ha orientado es al diseño del armamentismo más sofisticado más que nos podemos sofisticado, imaginar, pues. Y exactamente. más destructivo cada vez. Exacto, entonces él cree que el retorno de los beneficios de Estados Unidos se va a producir solo en el área de las investigaciones y de los adelantos en el campo de Militar, armas, sí, de las armas, sí. las armas que son absolutamente destructivas, pero hay otras áreas muy importantes. Y aquí, en el área de la inteligencia artificial, de la AI, China ha producido unos avances súper notables Sí, y allí China ha entendido que le tiene que dar libertad a los científicos, cosa que Trump ahora quiere trazar unos rieles, trazar unas líneas entre las cuales tienen que moverse los científicos y una de las características que tiene la ciencia es la libertad para sí, innovar, para sí, crear, así para es. proponer nuevos temas. Entonces, no es un llamado de alerta nada más acerca de un valor democrático esencial ligado a la libertad de pensamiento, a la libertad de cátedra, que son valores, que son conquistas civilizatorias de Occidente. No, Es eso. y que mal que bien propenden a la paz a través del bienestar de los ciudadanos y de la humanidad. Porque si tú no logras el bienestar de los ciudadanos y de la humanidad y no logras que de alguna manera estén aptos y productivos, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de sus conocimientos, o sea, no hay avance a la paz posible. No hay, no No hay. hay. Porque Además, en si todo va a ser armamentismo, todo va a ser confrontación, todo es experimentar militarmente y el resto de las áreas donde se desarrollan investigaciones y proyectos importantes a favor de los ciudadanos del mundo, o sea, los aniquila, entonces nos está diciendo porque tu propósito es parecerse a Putin. Y alguien me dijo por allí que Trump estaba trabajando en la idea de un mundo tripolar, Rusia, China y ellos. sí, yo creo que es eso. Yo creo que ese es el proyecto. Yo creo que ese es el proyecto.
Ese es un proyecto, me parece que es muy claro que es el proyecto de la superpotencia. Y todo Ajá, lo demás, sí. como si no existiera, Al- sí, se cayó de repente. le cayó la comunicación ahí. Sí. Bueno, pero ahí está, ok. Ya Te de todo. comentaba que Pedro Sánchez, encarnando los intereses de España y para lo cual obtuvo el apoyo del Partido Popular, está en China y va a ir a Vietnam. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez entiende claramente que Europa, no solamente España, tiene que abrirse a nuevos mercados. Entonces, la relación con China se va a modificar a favor de Europa y de China. Sí, Lo mismo va a ocurrir con Mercosur y Brasil va a tener que entender que América del Sur y América Latina son mercados claro, claro. muy importantes. Y en esta dirección tiene que ir México. Sí, Entonces, pensar en un mundo donde van a estar Rusia y sus países periféricos, China y su periferia, y Estados Unidos aislados porque ahora resulta que ni siquiera le interesa a Canadá. Ya, ahora Canadá va a aprender de esta sí, experiencia claro. y México también. Entonces, ese mundo tripolar que se imagina de la superpotencia, creo que es otro cálculo errado de Trump. Sí, Y esto yo creo que lo están viendo muy claramente los intelectuales eh, norteamericanos. Los, hay un autor, un periodista que es excelente, que se llama Thomas Friedman, mm, que escribe en The New York Times, oye, que ven con una claridad enorme los peligros de decadencia sí. que está viviendo Estados Unidos con Donald Trump y que intenta abrir los ojos, no a él, que parece que fuera ciego, sino a su entorno más Sí. inmediato para que traten de aplacar un poco a este hombre y que retorne al camino de la política y la diplomacia. Es difícil, porque él de por sí es impetuoso. O sea, no, no es nuevo en él. ¿Entiendes? Sí, es de un ímpetu que para otras cosas puede servir, pero para ser el jefe de Estado de la nación más importante del planeta y de la democracia más importante del mundo, y- eso no sirve. sí, no, por eso. De todos modos, el tema está allí. Nos quedan muy pocos minutos, Trino, pero yo creo que este tema hay que seguirlo profundizando, hay que ir Sí, examinando sí, también las reacciones que van a tener otros países que de alguna manera tienen que fijar posición también, porque las alianzas con China tampoco han sido buenas. Las alianzas con los países árabes tampoco han sido buenas para muchos. ¿Entiendes? Entonces, de repente, cuando Trump habla de preservar la autonomía de Estados Unidos de este lado del mundo, uno dice, bueno, ¿tendrá razón o no tendrá razón? Porque él siente que definitivamente, y insiste mucho en eso, de que en nuestros países se está instalando el enemigo común de ellos. ¿Entiendes? Y está bien, y no sabemos si ahí... pero tiene que darnos un trato, que es lo que Ah, no, por dice supuesto, claro. Claudia Sheinbaum. Tiene que Nosotros ganárselo. queremos colaborar, Tiene que ganarse estos países de manera verdaderamente concreta, respetuosos, respetuosa y concreta. Sí, exactamente, proposiciones, respeto a la soberanía sí, y consideración de trato. No somos iguales, pero en el contexto internacional somos sí. equivalentes. No, Y eso es lo y él que... está más mediático que nadie y más mediático que nunca. Y no ha convocado, como otras veces los presidentes norteamericanos hacían, a determinados presidentes de los países de América Latina o del mundo a reunirse con él. Lo único que van son Netanyahu, Putin si acaso, y Zelensky, porque él todo lo quiere manejar en ese marco, ¿no? Tanto que él logró que Zelensky llevara el mensaje a Europa de que se armaran de nuevo, que se rearmaran mucho más. ¿Entiendes? Entonces, ahí no sabemos qué es lo que está jugando. Pues yo creo que el mercado de armas es el que más cuenta para él. Bueno, él está jugando golf, Está jugando por golf, cierto. eso sí, todos los días, todos los días, todos los Oye, días. todo el mundo trabaja, todos los funcionarios Pero que entran, no se vaya a ir un día de pero el estos con presidente trabaja, juega golf, qué raro, ¿no? pero que no se va a ir no se vaya a ir un día de estos al hoyo con la pelotica misma, ¿no? Bueno, me encantaba. Sí, yo llamo la atención porque todos los funcionarios tienen que trabajar de lunes a viernes,
Yo se debe hacer ahora el presidente de la República, que es el primer funcionario del país, Bueno, juega golf no deja de jugar golf en horario de y trabajo. en horario de trabajo. Pero bueno, vamos a estar pendientes porque vamos a ver también cuáles ¿Cómo son no? las Estamos, reacciones. sí, le Sí, estamos haciendo seguimiento a esto continuamente. seguro. Bueno, un Son muchas abrazo, las aristas. seguro, sí, pero vamos a seguir en eso. Bueno, un abrazo, cuídense pues. Ok, hasta luego, José Hasta Antonio. luego. Un abrazo. Hemos terminado así Mirador Sociopolítico con el sociólogo Trino Márquez de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por su tiempo.